oyentes y televidentes de Radio Sefarad. En esta ocasión vamos a hablar con alguien que ha sido colaborador de la radio hace muchos años, aunque bajo un seudónimo. Entonces se llamaba Juanjo Ventura y nos hablaba de cuentos de un pueblo raro, creo que se llamaba la sección, pero en realidad estábamos hablando con Abraham García, que se enfrascó en la búsqueda de sus raíces judías, las encontró y, si no me equivoco, conseguiste que el tribunal rabínico te reconociera la conversión sin hacer un proceso como el que tiene que ser el que viene de fuera del judaísmo, ¿no? Correcto, correcto. Me dio un retorno un tribunal rabínico de aquí, de Jerusalén, que es un poco distinto de una conversión normal y corriente. Y vamos, pero vamos, es un proceso que parece, luego después de hacerlo, parece que los sefardíes lo han ido haciendo durante muchos años. O sea que no es algo tan raro dentro de la legislatura rabínica. Claro, no, pero me imagino que cuando se hacía anteriormente, pues la separación entre la conversión forzosa y el retorno al judaísmo era más corto. Aquí ya No, habían pasado muchos siglos, ¿no? no te creas tanto, porque estudiando la historia descubres bueno, que llegaban, por ejemplo, a las comunidades de Marruecos, no sé, en 1700 o por ahí, todavía decían que eran Anusín, y había bastante más facilidad de ser aceptado por la comunidad de la que hay a día de hoy. Yo creo que la gran diferencia ha sido la creación del Estado de Israel y la Rabanut, que como que hace todo un poco más formal. Y entonces Ujú. cambia un poco el proceso, pero hay cientos de procesos de retorno a lo largo de la historia. Bueno, en este caso no vienes a presentarnos cuentos y no vienes a hablarnos exclusivamente de tu vida, aunque todo eso está presente en esta obra que se llama Lista de apellidos judíos y criptojudíos y que has publicado en las ediciones Jewish Roots. Jewish Ruth. Correcto, correcto. ¿Y qué es este libro? Vamos a Cuéntame. ver. Vamos a ver. Llevo 10 años haciendo genealogía después de hacer la mía, o sea, sin parar, para gente que está interesada en saber si son descendientes de judíos. Algunos de ellos, la mayoría empezaron con la nacionalidad española, pero a día de hoy sigo trabajando, o sea, con la nacionalidad española para sefardíes. Entonces, tú sabes bien que había una lista muy larga de apellidos que estaba ahí en internet, que yo tenía una copia, que yo no sé quién hizo la primera copia, que no tenía autor, que las referencias estaban bien hechas. Y entonces lo primero que empecé, la gente seguía preguntándome, ¿es mi apellido judío? ¿Es mi apellido judío? ¿Es mi apellido judío? Y yo decía, sí, el apellido puede ser judío, pero claro, el apellido, ¿qué significa que tengas un apellido judío? Que hay alguien en el pasado que tuvo tu mismo apellido y esa persona está siendo identificada como judía. Pero eso no significa que tú seas judío, significa que tú tienes un apellido que otro judío también tuvo, pero no te hace exactamente a ti. Pero claro, la gente viene más preguntando, esa es la primera pregunta, y luego cuando le explico realmente solo una genealogía te da la posibilidad de saber si desciendes de los judíos o no, muchos de ellos se interesan y comienzan a hacer este proceso. Entonces, había una lista muy antigua que yo tenía desde cuando yo empecé mi proceso, que puede ser 2008, 2002 o por ahí. La lista la tenía guardada en HTML, no funcionaba, ya no estaba en Internet, ya las citas, las mismas, o sea, las citas que había en referencia a los apellidos eran muy oscuras algunas veces, de libros que ya no están publicados, de revistas que ya no existen. Entonces, lo primero que hice fue limpiar esa lista y volverla como a poner en orden para que la gente que quisiera saber encontrase de dónde venía su apellido. Y luego lo que me di cuenta es que esta lista estaba muy sesgada hacia, o sea, que faltaba como mucho la Inquisición española. ¿Vale? La Inquisición de Portugal, la Inquisición de Brasil, o sea, no de Brasil, sino la historia de los judíos, de la Inquisición, o sea, de los perseguidos que estaban en Minas Gerais, por ejemplo, en algunos sitios que son con mucha presencia judía. Entonces lo que pensé, digo, esta lista está como, le falta como material, porque claro, la Inquisición de Córdoba, la Inquisición de Sevilla son inquisiciones, aunque estén en Latinoamérica, cuando tiras hacia atrás todo el mundo viene de esa zona. Entonces, lo que he hecho con el libro, la primera idea era ampliar esa lista de manera que cubriese al menos geográficamente todas las inquisiciones o los tribunales de la Inquisición que existían en España y en el resto del mundo.
o sea, en Cartagena de Indias, en México, y entonces, claro, la lista ha ido creciendo con la intención, pues eso, de que yo qué sé, si estás en México y ves que tu apellido fue perseguido por la Inquisición en México, tienes más probabilidades de saber que hay algo que puedes estar, que simplemente puedes decir tengo un apellido y mi apellido lo tiene otro judío que estaba, yo qué sé, en Túnez. No hay ninguna conexión geográfica, que luego puede haberla, porque cuando empiezas a estudiar la geografía, o sea, la genealogía, puede ser que viniesen de allí, que llegasen, o sea, hay mil millones de posibilidades. Pero bueno, empecé así y luego, pues claro, yo sigo trabajando constantemente. Tengo ahora una empresa que se llama Raíces Judías y lo que hago es asistir a la gente que está buscando su pasado judío y mucha gente llega preguntando en el canal de YouTube también qué pasa, mi apellido es judío, no es judío, tal. Y entonces, claro, vale, ya tenía la lista y digo, creo que le hace falta esto un poquito de contexto. Y entonces, pues el libro va acompañado de un poco de historia, definiciones, pues yo qué sé, una persona como escrita para una persona que está buscando su pasado judío, que no tiene ni idea de por dónde empezar y que lo primero que tiene que preguntarse, pues a lo mejor es quiénes son los judíos, ¿no? O quién es un judío, ¿no? Quién define, quién no define, la definición de la Rabanut, la definición de, yo qué sé, del Estado español, aceptar a lo mejor un sefardí o no aceptarlo. Entonces, claro, a partir de ahí, hay también dentro del mundo criptojudío, o sea, del cuerpo de lo que son los criptojudíos, es decir, aquellos judíos que fueron expulsados, que olvidaron que tenían un pasado judío. Ahí tenemos ahora con la nacionalidad española, por ejemplo, son reconocidos. La nacionalidad española y la portuguesa reconocieron esta parte de la historia, pero el Estado de Israel no los reconoce todavía. Entonces, ahí hay una serie de, no sé, puntos que consideraba que eran importantes discutir. También, por ejemplo, no sé, Jorge, la certeza, ¿no? O sea, es decir, tú encuentras una persona que se llama Toledano. Yo tengo en mi familia alguien que se llama Toledano y hay un toledano que está en Toledo, perseguido, vamos a poner en un pueblo de Toledo, yo qué sé, perseguido por la Inquisición. Pero ¿cuál es el espacio temporal que tienes, ¿no? Es decir, si el perseguido está en 1500 y tú lo tienes en 1495, como que nació, pues puede ser esa persona, ¿no? Hay cierta probabilidad de que sea. Entonces, yo lo que creía también que hacía falta era como un sistema de evaluación y de decir, pues esta persona tiene una probabilidad alta de que sea descendiente de ese judío, mientras que esta otra persona no tiene ninguna probabilidad de ser, o sea, no se puede ni siquiera decir que tiene probabilidad de que sea porque tengas el apellido, ¿no? Pero claro, si tienes la genealogía montada y llegas hasta 1400, 1550, que es cuando se acaban prácticamente los registros de la iglesia, ¿no? Que empiezan aproximadamente ahí, pues, y luego hay un perseguido que con el mismo apellido, en el mismo sitio de donde tú estás, que está perseguido a lo mejor en 1492, ahí tienes una probabilidad ya bastante alta de que sea un descendiente de él, ¿no? Y no hay documentos muchas veces para rastrearlos, porque no existen, porque antes del Concilio de Trento no hay partida de bautismo, no hay, salvo que haya una limpieza de sangre que se hiciese en 1600 y entonces la misma Inquisición tira hacia atrás en su árbol genealógico y eso te permite ir hacia atrás. Pero no todos los casos se pueden resolver de la misma manera. Entonces consideraba también que era importante esto, ¿no? El decir, pues mira, vamos a poner unos ciertos grados de certeza, grado A, grado B, grado C, y esa es la probabilidad que damos de que sea más o menos bueno, ¿no? El estudio o la cercanía que tienes, ¿no? Sobre todo por dar un poco de claridad, porque en el mundo criptojudío nadie sabe qué es lo que tiene que hacer, o eso parece por lo menos. O sea, tenemos los historiadores creando un montón de historia y recopilando datos, y luego tenemos los genealogistas que muchas veces nos quedamos con las manos abiertas y decimos, bueno, ¿y ahora qué tenemos? ¿Es o no es, no? Y hace falta como un poco de esfuerzo académico, yo creo. Y dime una cosa, aquí, por ejemplo, la genética, los análisis, ¿pueden ayudar en algo o es Ah, también muy relativo? Porque el mundo judío, no sé específicamente el sefardí, pero el mundo judío en general está hecho de muchas razas, a pesar de lo que popularmente se cree que todos somos eh, del mismo eh, palo. del mismo palo, ¿no? Pero está desde las leyendas del este de Europa hasta Sefarad, etcétera, etcétera.
Tengo un capítulo dedicado solo a la genética y cómo la genética puede ayudar, en qué casos ayuda y en qué casos no ayuda. La genética, en realidad, a día de hoy, lo que hacemos, las pruebas que se hace todo el mundo, de mandar el palito este de oídos que se hace así con la parte interior de la boca y se manda. Y la mayoría de la gente lo manda con mucha felicidad y cuando recibe el resultado, la mayoría, yo creo que un 99% de ellos no entiende los resultados. Es decir, le dice, tengo un 1% de judíos, han pagado 100 euros. Es un negocio que está muy bien montado porque pagan 100 euros por algo que luego no entienden que reciben, pero como no les queda más remedio, pues eso es lo que hay. A veces, ¿qué me ha pasado? Es decir, me encuentro una persona que sabe que es descendiente de los judíos y me dice, me he hecho la prueba con tal empresa y me ha salido 0% de judíos sefardí. ¿Cómo puede ser? Como si yo sé que somos, que no sé qué. Y mi respuesta es, prueba con la otra empresa. Coge y te vas a la otra empresa y hazte el mismo test. Y luego me dijo, Abraham, lleva razón, con la otra empresa sí soy judío. Bueno, eso nos habla bastante poco bien de la objetividad científica en este caso, ¿no? Es que uno piensa que, a ver cómo digo esto, uno piensa que cuando se hace el test genético lo que hacen es encontrarte como un gen que demuestra que tú eres judío. Y lo que hacen es comparar un trocito de tu ADN con la muestra que ellos tienen. Es decir, tú tienes una configuración del ADN, una variación, una permutación, como quieras llamarlo, ¿no? Y esa la compara con la muestra que tienen. Y si hay un 1% de personas que hay ahí que son judíos, te dicen que eres un 1% de judíos. Pero claro, es que con esa misma variabilidad hay un 99% de personas que no son judías, pero eso no te lo dan, no te dan la respuesta. Yo no termino tampoco de entender claramente cómo funciona. Y a lo largo de las conferencias que voy dando, a veces me encuentro con los expertos y si me siento con ellos, leo todo lo que hay y no termino como, no sé si es que no lo saben ellos o que la ciencia en sí no funciona. Hay un caso muy claro, que son los Kohanim. Los Kohanim, hay Kohanim Ashkenazi, Kohanim Sefarditas, ¿vale? Entonces, los Kohanim Ashkenazi fueron los que fueron utilizados para determinar cuál es la proporción del ADN que debía de utilizarse. Es decir, había suficiente variabilidad, pero se sabía que el grupo había estado muy reducido, entonces había mucha probabilidad de que fuera. Entonces, llegaron a una cierta genoma, que este es el genoma que tienen los Kohanim, vale, punto. Ahora, ¿qué pasa? Lo ponemos con los sefardíes y no funciona. Ujú. No funciona, es decir, los Kohanim sefardíes no entran dentro del parámetro de los Ashkenazis. ¿Y esto cómo lo explicamos? Pues si todos son Kohanim, descienden de Aarón, o sea, al menos debería de haber una probabilidad de que los Kohanim sefarditas también entrasen dentro del parámetro de los... Y yo mi conclusión es que el trozo de ADN que utilizaron realmente no es el que determina si esa persona viene de Aarón o no viene de Aarón. El caso es que es demasiado complejo, confuso y no termina uno de entender. ¿Qué pasa? Que si tú haces la genealogía y te dice, mira, tu tatarabuelo fue matado en Toledo, lo tenemos aquí, tenemos el papel, eso le da una certeza a la persona que no se la da ningún test genético. Entonces Ujú. yo por eso prefiero seguir trabajando, que tiene también la genealogía tiene sus problemas, ¿no? Pero prefiero seguir trabajando con la genealogía porque me da la sensación de que es más cierta y más como verífica o verdadera, ¿no? O que se puede probar o que es más tangible que la solución de la genética, que sigue todavía un poquito en... fin, no Ujú. lo sé si alguien se convirtió en el pasado, ese genoma ya no entra dentro del... Entonces es Claro, muy porque, difícil. porque de todas las definiciones que se han hecho sobre los judíos, yo creo que la que menos ha funcionado ha sido la de los nazis, de lo de la raza. Es decir, porque aquí tienes a un ashkenazí puro, que he sido rubio y no tengo nariz aguileña y la piel muy clara y no se ajusta a esos parámetros. O si te remontas en Israel, que tú habrás conocido a los que vienen de Etiopía, que se supone que se han mantenido una comunidad muy cerrada durante 2000 años y sin embargo, pues no se parecen nada al resto de los israelíes. Son altos, son morenos, etcétera, etcétera. Es decir, que Eh, por la, por los rasgos raciales no va la cosa, pero el tema eh, es cómo encontrar esa huella familiar. Yo
como tu caso, creo que solamente he oído hablar en tiempos modernos, como decíamos, de mostrarlo entre el comité rabínico, el caso tuyo y el de Jenny Milgrom, que es una cubana estadounidense que se Amiga enteró, mía, que era amiga mía. judía mucho después, porque se había casado con un judío. O sea que de pronto el caso de ella era también sintomático y también que hizo un estudio y pudo demostrar todo ese, Sí, ah, esos 15 abuelos que dice, ¿no? las Eh, 15 abuelas, pero sí. pero es un estudio que puede ser muy importante para las personas más allá, porque esto no te otorga nada. Es decir, tú mismo mencionabas que incluso eh, la reconstrucción de un árbol genealógico quizás no es suficiente para que te reconozcan como judío en Israel. O si tú quieres ser Ah, ju- ah, judío en el Israel, problema, es más fácil convertirse. sí, o sea, la línea fácil es convertirse, pero también, bueno, primero, a ver, varias cosas que ha dicho. Ginny Milgrom yo la conozco desde el principio del principio, es decir, la primera persona judía que yo conocí fue Ginny Milgrom. Hicimos la investigación cuando ninguno de los dos teníamos el árbol genealógico terminado. O sea, imagínate si la conozco, que yo desde el principio de la búsqueda conozco a Ginny Milgrom, es súper amiga mía, ha estado en mi casa, o sea, ha estado en su casa también, la conozco hace mucho tiempo. Otra cosa que quiero apuntar el genotipo de Israel, es decir, de todos los sitios donde vivió, y mira que vivió en muchos países, en Alemania, en Francia, en Suiza, cuando estoy aquí y miro las caras, el otro día estaba justo reflexionando eso, estaba en el autobús y digo, hay que ver, es que la población israelí es la más diversa genéticamente que existe en el mundo. Te vas al país que te vayas y no es tan heterogéneo como puede ser el genotipo de aquí. O sea, es que aquí hay gente es lo más cosmopolita del mundo, viniendo de todos los lugares del mundo. Entonces, claro, eh, da la sensación de que, no lo sé, que si eligiesen algo, es que somos tantos de tantos sitios que no se puede determinar. Y luego también si lo encontrasen, Jorge, sería muy peligroso. Es decir, si encontrasen ese punto que fuera justo determinante, imagínate que terminan con saber cuál es sería muy peligroso porque podría llegar otro nazi y exterminarnos a todos de alguna manera. No sé qué más me habías preguntado. ¿Me habías preguntado algo más, Jorge, que me estoy dejando? Bueno, no, si no, yo ahora tampoco me acuerdo exactamente lo que te estaba preguntando, pero ahora que mencionabas eso de que llega otro nazi, seguramente habrás oído hablar del caso de este, creo que era un político húngaro de un partido neonazi, de Amanecer Dorado, que de pronto descubrió, no que 15 generaciones atrás, sino que sus abuelos eran judíos y que incluso para el rabinato, él era judío y tuvo un cambio importante en su vida, el reacomodar todos sus conceptos, etcétera. Porque, ¿qué le pasa a la gente para emprender esta búsqueda? Tú tenías, Eso, ¿de dónde salía tu certeza de que mira, tú yo no tenía la certeza. Bueno, me llamo Abraham, el nombre mío era Abraham, no, no me lo cambié, no, o sea, que una casualidad. Yo me voy a Holanda y en Holanda me pongo a trabajar con judíos de verdad. Y los judíos de verdad son los que me reconocen. Es decir, yo me acerco a ellos y el sentido del humor, la forma de comportarse, las bromas, yo es que me reía con ellos y yo decía, pero esta gente sí parecen de los míos, ¿sabes? De los míos, pero de mi familia, que hacemos unas bromas con un sentido del humor que son tontas, pero nos reímos mucho con un sentido del humor muy, muy agudo. Entonces, claro, yo empecé así, ellos cuando se sentían también cómodos conmigo me preguntaban si era judío. Ahí fui tirando del hilo y al final tuve una duda brutal, ¿vale? O sea, que ya no sabía si era o si no era. Yo siempre decía que era católico, pero claro, cuando viene todo el mundo a preguntártelo así, al final fui a un rabino y le dije al Raf, mire, yo me interesa estudiar Torah. Usted me daría clase y él me pregunta, ¿es usted judío? Y digo, mira, si me lo hubieses preguntado hace 6 meses, te hubiese dicho rotundamente que no. Pero si me lo preguntas ahora, no tengo ni idea. Y el Raf me dijo, bueno, pues entonces vas a tener que buscar a la madre de la madre de la madre de la madre y llegar hasta la línea, o sea, hasta tu tatarabuela o vete tú a saber y llegar hasta probar que eso es la Inquisición. Eso o te conviertes. Eso me dijo el Raf. Y yo le dije, mira, yo no estoy interesado en convertirme ahora mismo, pero no porque sea algo malo para... Era que yo la duda mía era de otra clase. Yo no quería
convertirme. Y con esto vuelvo a la idea que antes se me quedó en el tintero. ¿Quién decide sobre si, o sea, el tribunal rabínico de aquí hay un politiqueo, Jorge, con los Sanusí brutal. La Rabanut, el gobierno, el mismo presidente del gobierno, Bibi, que su padre era Benjamin Netanyahu, que habló sobre los criptojudíos. O sea, y también hay mucho miedo a que si se abre la puerta, parece que se va a llenar esto de criptojudíos. El mundo entero tiene mucho miedo también de lo que pasó con la Liga rusa, ¿no? Pero al final de cuentas, el tribunal rabínico, yo cuando estaba ya con el proceso terminado, el tribunal rabínico venía a mí, el Raf, el que sabe todo, que lo sabe todo, y todavía decía, tengo una duda con usted. Y entonces yo le dije al Raf, digo, mire, usted puede tener una duda, pero yo no la tengo. Entonces, o me da un papel diciendo que soy judío, o me da un papel diciendo que no soy judío. Pero una de los dos me tiene que dar, ¿sabe? Y entonces, si me dice que no soy judío, cojo las 15 cajas de la Inquisición que tengo ahí y las quemo. Y le da a usted otra. Y me dice el Raf, no, 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 usted tiene que mantener todas las misbot. O sea, llegas al mundo viniendo de otra mente, al mundo rabínico, que es otro mundo distinto, que luego cuando lo vas conociendo entiendes cómo funciona, pero al final de cuentas, Jorge, yo sé lo que soy y eso me lo dan los papeles y me lo da el haber hecho la investigación. Puede venir alguien y decirme, tú no eres judío. Bueno, pues vale, pues dímelo, yo que sé, di lo que tú quieras, sabes lo que te digo, pero la verdad que hay dentro de mi alma la tengo yo, no la tiene ni el tribunal rabínico ni... Y eso solo lo hace la investigación. O sea, si no hubiese hecho la investigación no sería capaz de decirlo, Bueno, ¿vale? Y yo conozco... aquí quiero meter una frase que leo en el folleto de tu libro, que dice, los nombres que llevamos son llaves antiguas. A veces no abren puertas, sino recuerdos. Tú llegaste no por las puertas, sino por esos recuerdos que de pronto aparecían fugaces, ¿no? De alguna Sí, o manera. sea, era... primero era la sensación al mirar a la familia de lo importante que era la cultura dentro de la familia. Es decir, porque también mi abuelo, la Guerra Civil Española, pasaron mucho, ¿no? Y los padres siempre decían, estudia, estudia, trabaja, que eso no te lo puede quitar nadie. Eso no te lo puede quitar nadie. Puedes hacer riqueza y te la roban, pero lo que tú sabes, eso no se lo lleva a nadie. Y eso es algo también como muy judío. Como que está en la cultura judía de aprende a hacer algo con las manos o aprende algo de manera que por lo menos puedas sobrevivir, ¿no? Llegué a la memoria, llegué a los recuerdos, muchas historias por ahí y también tengo muchas experiencias con la gente. Cuando llega la gente, que me lo has preguntado antes también, llega la gente, la nacionalidad española, yo estoy súper interesado en la nacionalidad española, empiezo a mirar, sí, mire, tiene usted aquí una persona, al final, después de un poco de investigación, le hemos encontrado una persona, la mataron. ¿Cómo? ¿Cómo que la mataron? Sí, 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 señora, la mató, pero no era eso lo que se estaba buscando. Para eso le da a usted la nacionalidad. Pero ¿cómo la mataron? La quemaron. ¿Por qué? Por judía. Y como que sienten un dolor dentro, ¿sabes? Que de repente eso que te dicen, pero era mi familia y la mataron. Sí, 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 es su familia, no hay ninguna duda. Luego veo una transformación de las personas. O sea, veo como que esa misma persona viene luego y me cuenta, pues mira, me he acercado a la sinagoga, estoy empezando, me interesa un poquito más el Shabbat. Es decir, hay toda una transformación de una memoria que yo, Jorge, sí, y ahí ya nos metemos en el misticismo, ¿eh? O sea, ya dejamos la genealogía, la economía, la econometría, todo eso, y nos metemos en el misticismo. Algo está pasando que está levantando las dudas entre las personas. No sé si será el Internet, no sé si serán los tiempos finales, no sé si es, como dicen los rabinos, el shofar agadol, ¿no? Que contaba un rabino. Cuando llegue el final de los tiempos y tenga que retornar todos, ¿qué vaya a pensar? ¿Que va a tronar el shofar agadol? Dice, no. Seguro será una duda que se planta en cada uno de los corazones de las personas que tienen que volver. Y eso, de ahí, eso es lo que yo veo que realmente está pasando, pero no termina de pasar. O sea, yo estoy aquí todo el día hablando con gente que, oye, que de repente mi abuela me dio un trocito de algo y ahora de repente sé que soy, que desciendo de los judíos, quiero saber más, quiero... O sea, hay una búsqueda del alma a nivel de las personas, yo que sé, que las están llamando aquí a volver a Israel o a volver al pueblo, no lo sé, Jorge, no soy capaz de explicarlo, se me escapa un poco. Y para ayudar en esa búsqueda, pues tenemos esta lista de apellidos judíos y criptojudíos
que no es solamente una lista, sino como tú dijiste, un estudio con ideas y sensaciones y historias. ¿Y cómo se consigue este libro? Porque hoy en día lo principal es preguntar cómo se consigue, porque en las librerías tradicionales ya casi no existen. Pues mira, en principio, ahora mismo, a día de hoy que me estás haciendo, he lanzado el libro, lo tengo en la página web. Mi página web es raícesjudías.com con un guión en medio, raíces, guión en medio, judías.com. Ahí podéis conseguir el libro, se imprime por demanda, ¿vale? En principio lo tengo impreso en lulu.com, pero en un poquito de tiempo deberá de estar disponible en Amazon, ¿vale? Estas cosas que depositas el libro y tarda un poquito hasta que, o sea, que se podría conseguir en Amazon, pero si tenéis mucha prisa, pues ir a la página web y lo podéis pedir desde ya, ¿vale? Esa es más o menos Bueno, la... si uno lleva 500 años sin enterarse y Oh, lleva unos pocos años intentando saber un poco más, si tiene que esperar 2 semanas, tampoco va a ser mucho tiempo hasta que pues esto eso. tenga acceso a él, pero si le es urgente, pues ya les hemos dado la referencia www.raíces-mediojudías.com y ahí pues pueden comprarlo directamente. Exacto, Pues nada, correcto. te agradecemos mucho que nos hayas atendido y ha sido un gusto para mí especialmente volver a contactar contigo. Abraham García, que durante tiempo no me acordaba, pero te llamábamos de otra manera con tu alias. O sea que ya se puede decir que no solamente has recuperado tus orígenes He judíos, perdido el sinónimo, el seudónimo. pero has perdido el seudónimo. Así que bueno, de todas maneras, la gente que está en Radio Sefarad, que escriba cuentos del pueblo hebreo y todavía pueden escuchar algunos de ellos. Muchas gracias por habernos atendido, Abraham. Espero que te Jorge, muchas vaya muy gracias. bien con este libro y que haya nuevas producciones en ese sentido. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros de Radio Sefarad y un placer estar aquí con vosotros.